Yo le doy las gracias a don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI Facturación Electrónica, que nos acompaña para atender las consultas que ustedes tengan en momentos que son sumamente importantes. Don Juan Diego, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, tengan todos, como siempre un gusto acompañarlos, saludar a los que están en cabina y también a los que nos escuchan y ven, y como siempre con la buena actitud de ver cómo podemos ayudar a aclarar algunas dudas que siempre salen con el tema de impuestos y que les recordamos, ¿verdad?, que ahorita que estamos en fiestas, no nos olvidemos también de la parte tributaria, que al final y al cabo lo más importante es no tener dolores de cabeza con eso. Sumamente importante, don Juan Diego, porque esta misma semana hay una obligación tributaria importante que está a la vuelta de la esquina. Usted nos cuenta cuáles son esas fechas que no se nos pueden olvidar en lo que queda de diciembre. Claro, importante. Vamos a ver, primero que todo, recordarles que lo que es el pago de IVA, lo que es declaración y pago de impuestos del IVA, por ejemplo, es este viernes 15 de diciembre. Y recordándoles muy bien que como no cae día feriado, o en fin de semana no se pasa. Entonces el propio 15 tenemos que hacer la presentación tanto de lo que es del IVA como también recordarles a aquellos que tienen alquileres que en el caso, por ejemplo, de un alquiler de un apartamento, por ejemplo, o una casa o un local comercial, al fin y al cabo es declaración del impuesto sobre la renta, capital inmobiliario. Y en el caso de el que le alquila, por ejemplo, un vehículo o una impresora o una computadora, es la declaración del impuesto sobre la renta del capital mobiliario. Al fin y al cabo, todas esas son para este 15 de diciembre. Y al igual también tenemos lo que es el tercer pago de adelanto de renta, que ese se tiene que hacer el último día hábil, que es el 29 de diciembre, la fecha máxima para hacer el tercer pago de adelanto de renta. Adicionalmente, que después hablamos un poquito más del tema e irnos preparando para lo que es el cierre fiscal que se da con el 31 de diciembre. Si tenemos una consulta a través del WhatsApp, el 899-35935, el número terminado en 2204, que dice: buenas tardes, yo solamente hago una factura al mes por 240,000 colones. Pago el 13%. No tengo contador. ¿Yo puedo hacer esa declaración sin ayuda de un contador? Bueno, nosotros siempre ejemplificamos eso como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un resfriado o tenemos alguna enfermedad y nos automedicamos, ¿verdad? De que nos podemos automedicar, lo podemos hacer. Que nos vaya bien, no necesariamente. Podría ser que después se nos complique más y tengamos que ir siempre al médico. En este caso, cuando buscamos un contador como tal, es porque es experto en la materia, y lo más importante en esto es que de que nos la podemos jugar, lo podemos hacer, pero después resulta ser de que cuando tributación nos revise la declaración, que no va a ser en este año, sino puede ser hasta dentro de 3 años, pueden salir algunas inconsistencias y nos pueden multar y cobrar también intereses moratorios por algún error que cometimos en la declaración, porque realmente no solamente es la declaración, sino que se tiene que llevar la contabilidad para poder montar lo que es la declaración en la parte de renta. Don Juan Diego, nos pregunta Juanita Villalobos de Ciudad Colón: yo no he pagado 2 meses del IVA, aunque sí presenté la declaración. ¿Puedo llegar a un arreglo de pago con Hacienda y saber si eso le afecta al cierre fiscal? Para el cierre fiscal no le afecta, y con lo que tiene que ver con Hacienda, nosotros ya habíamos hecho una consulta sobre eso y el ministerio se pronunció indicando muy claramente que lo que es IVA no hay arreglo de pago, y esto es porque usted lo que hizo fue recibir el dinero del impuesto que debería haberlo guardado por aparte y haberlo pagado directamente a tributación. Entonces, en estos casos, lo importante tal vez es recordarles que lo que sigue corriendo es un interés moratorio de un 1% y que en el momento que tenga el dinero tiene que pagarlo, pero sí no hay arreglo de pago con lo que es el IVA. En el caso de renta, cuando uno tiene problemas para pagar, sí podría llegar a un arreglo de pago porque es sobre las utilidades, pero en este caso usted lo que está haciendo es una retención de impuestos. Luis Ángel Benavides de Quiricot pregunta: soy de régimen simplificado, ¿cuándo me tocaría presentar las declaraciones de cierre y cuáles son? En el caso del régimen simplificado, ellos ya tributan en forma trimestral y no tienen que hacer cierre fiscal, porque realmente el pago trimestral es tanto de renta como de IVA. Entonces, en ese momento ellos, digamos que sus cortes fiscales son trimestrales, porque al fin y al cabo pagan cada mes, cada trimestre están pagando eso, y con eso queda liquidado. Recordemos que en el caso del régimen simplificado, lo único que hacen es declarar por compras, entonces no tienen que llevar una contabilidad per se, como si sucede con el régimen tradicional.
Don Juan, también hablemos sobre el tercer pago del adelanto de renta, ¿verdad? Es importante saber qué tuvimos que tomar en cuenta durante el año respecto a los adelantos de renta, cuáles son las multas y cuáles son las fechas límites. Usted nos cuenta los detalles. Mucho gusto, claro que sí. Recordarles que el pago de renta, aunque hay gente que, digamos, no le gusta hacerlo, tiene ciertas implicaciones y es importante conocerlas. Primero que todo, recordemos que al final, cuando yo presento ya la declaración, a más tardar el 15 de marzo, y aparte de eso también que tengo que pagar el impuesto, el hecho de que yo haya hecho adelantos lo que hace es disminuirme el monto al final de marzo. Entonces, el hecho de pagar cada pago parcial es importante porque al fin y al cabo no me toca hacerlo. Pero adicionalmente una cosa que es muy importante que la gente tiene que conocer es que si no hace el pago parcial perfectamente tributación podría ponerlo a uno en estado moroso porque es obligatorio el pago parcial. Sobre esto también algo que es importante es que si yo llego a pagar la declaración de renta y no hice los adelantos de renta, ¿qué es lo que pasa si pago solo el impuesto total y en lugar de que tributación venga, lo liquide, no pagué los parciales? Bueno, me los va a poner como que nunca los pagué y eso corre también interés moratorio. Entonces, en el caso de que yo no haya querido pagar los anticipos, al fin y al cabo, cuando yo llego a hacer la renta el 15 de marzo, sí debería pagar primero cada anticipo y ya después de eso liquidar el impuesto total para evitarme, digamos, inconvenientes con mi estado de cuentas tributario, recordándoles que es algo muy importante que ahora cuando los bancos van a hacerle un trámite a uno y cualquier institución de gobierno, tienen que revisar en ATV el estado de la situación tributaria de cada persona y si aparece en mora no pueden realizar trámite. Entonces, al fin y al cabo ya no es solo un beneficio desde el punto de vista de que pago menos impuestos al final en el periodo, sino que adicionalmente también, si cumplo con estar haciendo los parciales, podría evitarme el hecho de que no me quieran dar un servicio por aparecer en mora ante Hacienda. Tenemos una consulta a través del Facebook de Noticias Monumental, dice William Daniel Barrantes. Buenas tardes. ¿Cuándo hay que hacer en el resumen anual de proporcionalidad? ¿Es en la D104-2 de diciembre o en enero? Sí. Importante esa pregunta. Vamos a ver, el periodo fiscal termina en diciembre. ¿Qué significa? Que la declaración que yo estoy haciendo en diciembre, ahora el 15 de diciembre, es con los movimientos de noviembre. Entonces, la declaración con la que yo tengo que hacer la proporcionalidad es al cerrar el periodo, que es en diciembre, y termina diciembre, y entonces el 15 de enero es que yo presento diciembre. En esas que yo tengo que considerar la parte de la proporcionalidad. Y el número terminado en 2486 a través del WhatsApp dice, ¿y las declaraciones informativas de 151 cuándo se presentan? Esas, la de 151, que es para compras, recordemos que eso es en el caso de que hayamos tenido, digamos, gastos que no tengamos factura electrónica y algunos otros casos, que esos entonces es al 31 de enero, es que tenemos fecha límite para presentarlos. Sabrina López, empresaria de San Carlos, dice: hago joyas y las vendo en ferias, pero tengo problemas porque algunas por compras de materiales no me llegan y ya hay que hacer muchas cosas ante tributación. ¿Qué hago? ¿Cómo justifico esos gastos? La única forma que está bajo la ley como tal es pidiendo el comprobante, y en estos casos, si la gente no quiere mandar la factura, tendríamos que ir. Aquí nosotros siempre mencionamos varias. Si es por las buenas, uno tendría que ir al lugar otra vez y decirle, bueno, aquí estoy con la cuenta correo electrónico, reenvíeme la factura para yo confirmar que me llegó. Esa es una. Si ya definitivamente yo llamé también y no me la mandaron, la otra sería entonces grabar un caso en el Ministerio de Hacienda para que presentar un reclamo con la persona formalmente, porque al fin y al cabo el tema es que si yo meto el gasto porque tuve una derogación pero no tengo el comprobante, al fin y al cabo eso, si tributación me lo revisa, y una vez más insistimos en esto, ¿verdad? Las revisiones de tributación no son inmediatas, pueden suceder hasta dentro de 3 años. ¿Y qué es lo que pasa dentro de 3 años que yo le diga a tributación? Mire, pero es que yo le dije a esa persona que me mandó la factura y no me la mandó, me va a decir tributación, lo siento mucho, usted me metió un gasto que no tiene comprobante y por lo tanto entonces le tengo que ajustar y cobrarle intereses moratorios, y aparte de eso me tiene que pagar un monto adicional por el gasto que metió que no correspondía, porque no tiene el comprobante. Entonces, sí es un poco inconveniente desde el punto de vista que
debería ser más bien de que salga lo más expedito y normal posible, pero no sucede así y hay que insistirle al proveedor. Y si no, en este caso, si ya uno agota, también lo que habría que revisar es si hay que cambiar de proveedor, pero si hay que decirles que lo siento mucho, yo no puedo trabajar con ustedes si ustedes no me mandan la factura. Miguel Blanco de San José pregunta por qué tengo que pagar impuestos por un apartamento que alquilo, que gracias a eso puedo comer, comprar medicamentos y hasta pagar un apartamento más pequeño. ¿Me pueden exonerar? Esto, recordemos que lo que es el impuesto del IVA como tal lo tiene que cobrar si es mayor a, si es para vivienda, si es mayor a medio salario base en adelante, tiene que cobrarlo. Al fin y al cabo el IVA. Y en el caso de renta, de la renta todos los pagamos, ¿verdad? También hasta los asalariados les toca también pagar renta y todos los que tienen una actividad independiente les toca renta, pero algo que es importante, ¿verdad? Si tiene algún gasto lo puede bajar un poco y aparte de eso de pagar solamente, recordando que como somos personas físicas como tal, ahí anda como en 3.800.000 más o menos lo que está exento por año. Entonces realmente si lo vemos desde cierto punto de vista, si tocara pagar algo, digamos que el alquiler era de 500.000 colones y hace 6 millones de colones en el año, tomando en cuenta que tiene 3.800.000 de exentos, significa que paga sobre 2.200.000, pero aún así también, si no tiene gastos o los gastos que suma, que son permitidos solamente por la actividad, que eso serían como reparaciones menores al apartamento, aún así tributación, podría revisar a ver qué otro gasto puede meter de tal manera que baje, pero ya no es sobre los 6 millones, sino que es sobre los gastos que logró meter, menos 3.800.000, entonces termina pagando tal vez sobre la utilidad de 1 millón o 1,5 millones, y al fin y al cabo ya eso es tamaño poco menos. Don Juan, para ir finalizando, recordar los principales consejos para el cierre fiscal que se aproxima y también que GTI brinda asesoría y que pueden contactarlos. Claro, con gusto. Bueno, recordarles que es muy importante con el tema del cierre fiscal, recordarles que, por ejemplo, nosotros presentamos declaraciones del IVA durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ahí yo presenté todo lo que fueron todos mis ingresos y todas las compras y gastos. Entonces, yo debería revisar en mi contabilidad que los ingresos que presenté en IVA son los mismos que tengo en la contabilidad, y al igual también en la parte de compras y gastos, el mismo monto debería ser también lo mismo que tengo en la contabilidad, más otros gastos que obviamente tienen que ver con, por ejemplo, los gastos de planilla que no se presentan en tributación, pero sin embargo sí fueron presentados ante la Caja Costarricense